tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes aquí en su programa Más y Mejores Ciudadanos, aquí en punto de las 5 de la tarde, pues para platicar como siempre cada miércoles con temas de empoderamiento personal que sin lugar a dudas pues nos sirven no solamente para mejorar como persona, para desafiar retos que tenemos en la vida, para ampliar nuestro bagaje cultural, para hacer la infinidad de cosas que podemos hacer y que podemos ser. El día de hoy con un tema pues súper especial, tanatología, ¿no? Y cómo llevamos, desde el término de la tanatología, cómo llevamos o experimentamos las pérdidas en nuestro proceso de vida. Porque sin lugar a dudas, a veces cuando hablamos de tanatología, pues pensamos en el cadáver, en el muerto, en el pariente cercano que acaba de morir. Y sin embargo, el día de hoy a mí me gustaría un poquito enfocarlo a todas estas pérdidas que tenemos en la vida y que pueden ser de muchos sentidos, desde una pareja, quizás hasta dejar un trabajo, mudarte de una oficina, y que a veces pues no sabemos procesar, y que al no saberlas procesar pues sin lugar a dudas vamos arrastrando un sinnúmero de cosas que nos impiden fluir como pudiéramos fluir en la vida. El día de hoy pues con Adriana Argil, ella es tanatóloga, ha hecho programas para El Universal y Ponte Fit de Televisa, da consultas y acompañamiento tanatológico. En el terremoto, desde el 85 y en este último, bueno, pues ha sido siempre una gente sensible ante el dolor de los demás y bueno, ha hecho acompañamientos diversos frente a esta pérdida o situaciones tan dolorosas como esta que hemos vivido. Adriana, qué gusto tenerte aquí en Más y Mejores Ciudadanos, con un tema más, con un tema que creo que resulta importante para la vida de todo ser humano, ¿no? A veces tenemos vida, tenemos salud, entre comillas, tenemos muchas cosas, hogar, familia, y de repente podemos perder la vida, la salud, la familia, experimentar pérdidas, ¿no? O no sabemos cómo vivir o cómo construir nuestra vida frente a las ausencias, si así se le puede llamar. Exactamente. Pero podremos empezar con algo, amigos y amigas. ¿Qué es usted, qué tiene usted en su vida que no ha podido de alguna manera soltar todavía, a pesar de que ya se fue? ¿Qué tipo de pérdidas experimentas en tu consciente o en tu inconsciente que hoy no te permiten fluir? ¿Qué otro tipo de pérdidas tenemos que aprender de alguna manera a vivir? ¿Qué cosas tenemos que aprender a soltar para volvernos más fuertes y poder vivir más plenamente? ¿Qué podríamos decir, Adriana? Pues sí, ahora sí que ya lo dijiste casi todo. La tanatología básicamente era para pérdidas humanas, ya sea para elaborar en sus inicios. En eso se trataba y básicamente de cadáveres. Hace unos 30 años se empieza a utilizar para tratar al moribundo o a la familia del moribundo. Pero hoy en día pues ya se utiliza sobre todo a cualquier pérdida. Desde que nacemos estamos expuestos a perder. Se dice que desde que nacemos nos acompaña la muerte. Entonces, como es una conciencia que debemos de llevar, de que tarde o temprano, bueno, pues o nuestros seres queridos o nosotros, pues nos sabremos de ir en algún momento. Sí. Y de repente como que estos procesos de duelo no los sabemos llevar. Yo he visto gente que a veces lleva lutos por años, que a veces agria o amarga su carácter por años, o tiene enorme miedo de experimentar una pérdida que a lo mejor precipita con esa actitud, ¿no? Exactamente, y desgraciadamente al vivirla de esa manera, esa pérdida, su descendencia lo hereda, y venimos heredando desde gustos y disgustos de toda la familia, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que si estamos expuestos desde que nacemos, que es la primer pérdida, al salir del útero, despegarse de la madre, es la primer pérdida, pero vienen que entrar al kinder, que la escuela, mil cosas, que ya dejó el triciclo, todo eso a veces, y uno dice, ay, bueno, pero esas pérdidas no tienen importancia. Para la mayoría de la gente no lo tienen, pero hay gente que de repente una pérdida que para otros es insignificante, para otros puede ser muy dura. El duelo se puede elaborar tanto de algo pasado, de que no lo puedo superar, como de algo futuro, que tengo miedo que suceda. Ejemplo, ahorita que hablamos de pérdidas en general,
se puede perder un trabajo, claro, se puede perder un grupo de amigos, exacto, se puede perder una amistad, exacto, se puede perder un espacio en donde éramos felices, una mascota, como tú dices. Una mascota es durísimo. ¿Y cómo repercute esto en nuestras vidas? ¿Cómo repercute esto en nuestra funcionalidad? Porque quizás muchos tengamos pérdidas por ahí acumuladas en nuestro interior y que no sabemos que están afectando nuestras vidas. El tener, son acumulativas, exactamente. Entonces, de repente, cualquier cosita, la gota que derramó el vaso, ¿no? Entonces, de repente hace explotar y dicen, pero ¿cómo es posible? Perdió su mamá, perdió el trabajo, perdió la casa, perdió todo. Y de repente se le murió el perro y se pone así. Le dolió más el perro. No es eso, son tantas acumuladas y acumuladas que de repente ya es la gota que derramó el vaso, pero no se han trabajado los duelos anteriores. Aparte, por ejemplo, vivimos en una sociedad en que es respetado el tener un duelo por el padre, por el esposo, por un hijo. Pero hay mucha gente que no puede comprender, ¿pero por qué se pone así si era el perro? O hay duelos prohibidos, por ejemplo, perder al amante, que no lo puedes decir. Sí, bueno, no puedes... hay cosas que de repente algunos pudiéramos pensar hasta ridículas, ¿no? Como dices, el perro, o la casa, o el departamento, pues o el cambio de oficina. Ahorita con el temblor, por ejemplo, ¿no? Imagínate a la gente que está sin casa. Y bueno, y lo otro es cómo estas pérdidas que experimentamos nos impiden fluir plenamente, nos impiden ser felices o quizás ser funcionales en otros empleos o nuestro trato diario con nuestras relaciones con otros, ¿no? Exacto, si no se trabajan como debe de ser el duelo, se vuelven patológicos o entran en depresiones y pasado no trabajado se puede volver una depresión fatal, ¿no? Y justamente si lo que se está buscando es mejores ciudadanos, pues el chiste es trabajar todos los traumas o problemas que uno traiga para poder ser mejores, para no heredarle las malas costumbres a los hijos, ¿no? Bien, me gusta que lo contextualices en mejores ciudadanos. ¿Cómo poder ser una mejor ciudadanía cuando traemos tantos lastres, ¿no? Y cómo podernos darnos cuenta de que estos lastres están en nuestra vida y nos están afectando. Habría que hacer un recuento de los daños, como dice la canción, para saber que eso incluso que a veces no nos permitimos nosotros mismos tomarlo como una pérdida real, siendo que lo es en nuestro interior, en la parte afectiva, pues cómo hacer ese recuento de daños y cómo cerrar esos ciclos o esos círculos para volver a resurgir, ¿no? Ser realistas, ¿no? Porque también cuando la persona muere, lo idealizan. Y si fue un mal padre, no porque ya esté muerto, ay, pobrecito, no. Si fue un mal padre, reconocer que fue un mal padre y aprender de eso. No repetir. Si yo quiero, mi padre fue golpeador o fue, digamos, una persona que no cumplía con los gastos de la casa y demás, tú como hijo no lo repitas. Intentar, el duelo hace inteligente a la gente, porque les da sabiduría, les da muchas cosas. Al principio, obviamente, es muy duro y la gente no lo comprende. ¿Cómo me va a traer cosas positivas un duelo si estoy muy triste, no lo puedo superar? Pero después, con el tiempo, cuando se logra superar, si es bien trabajado, te da inteligencia, te hace valorar a las personas con las que convives, te hace valorar la vida, te hace vivir, no sobrevivir. Claro. El vivir el aquí y el ahora, que es muy complicado, ¿no? Muchas veces la gente dice, sí, yo vivo aquí y ahora. No es cierto, es sumamente complicado vivir el aquí y el ahora, el estar pendientes del presente, el pasado ya pasó, el futuro todavía no llega, vivir este momento, ¿no? Entonces, intentar ser mejores personas siempre. Si lo empiezas en tu casa, en tu colonia, pues imagínate, ¿no? Y es la única manera, pero... superar, Adriana, superar el duelo, como tú dices, una pérdida, para decirlo de manera general, tiene que ver con este otro lenguaje, este otro tema o vocablo que es la resiliencia. Pues podría ser, sobre todo lo que se necesita es aceptar. Porque dices, bueno, cuando lo superamos, pues resurgimos, salimos adelante, maduramos, claro, sí. ¿no? De lo malo, sacar lo mejor, siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la gente que tiene miedo al futuro y que está con el pendiente, tengo un duelo anticipatorio, ¿no? Se puede decir, es que no quiero que se me muera X o no quiero perder tal cosa, ¿no? Esa persona empieza a pensar lo que va a suceder cuando esa persona muera o ya no esté. Ya no está en sus vidas por X motivo, porque se fue, porque murió, por lo que sea. Entonces, eso te ayuda también a resurgir. ¿Qué voy a hacer yo? Si ya no está mi esposo, o mis hijos, o quien sea, ¿yo qué tengo que hacer para sobrevivir, para ser una mejor persona, para no hundirme? Entonces, primero aceptar, para llegar a eso, pues hay que trabajar el duelo y demás, pero aceptar y entonces poder
resurgir, poder aprovechar todo lo que te llega y con eso empezar a crecer como persona, ¿no? Pero claro. Antes no se usaba eso y muchas veces, sobre todo, bueno, todavía hay muchas familias que lo hacen, que si hay algo que incomoda no se habla. Si no se habla, no existe, ¿no? Como Entonces, si negarlo hiciera que se desvaneciera o se desapareciera. Ese es un gran error. Ese es un gran error. Al hablarlo se diluye. Cuando alguien tiene una pérdida muy grande, un dolor enorme, lo mejor que puede hacer es platicarlo con alguien de confianza, con una persona querida, con una persona que los escuche. Tal vez no necesitan que les digan nada, simplemente que los escuche y con eso se va diluyendo. El ejemplo más claro es, yo te puedo contar un chiste muy bueno y te atacas de la risa y te parece simpatiquísimo. Si te lo vuelvo a contar, vas a decir, bueno, sí estaba chistoso. Si te lo vuelvo a contar, vas a decir, bueno, pues sí estaba bueno, pero ya cuéntame otro, ¿no? Ya estuvo. Y si te lo vuelvo a contar, dices, pues ya no tiene nada de gracioso. Lo mismo pasa con el dolor, se diluye. Está terrible, la cosa está espantosa y a la siguiente como que, bueno, se va disminuyendo y se va disminuyendo hasta que por fin, a lo mejor hay quien lo tiene que decir 1000 veces. Claro. Y a lo mejor hay quien con 2 veces. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo vamos haciendo consciente o que lo vamos diluyendo su impacto? Se va diluyendo, se va digiriendo. Y quizás no sea que le tengamos menos amor a quien se fue, por supuesto, sino que quizás lo vamos aceptando, nos vamos resignando. Aceptar, sobre todo, no resignarse, porque resignarse es el, pues ya qué, pues ya no tengo nada que hacer, ya se perdió, ya nada. Aceptarlo, pues se fue, pero está en mi corazón. Ok, resignarse es una cosa. Y aceptarlo es otra cosa. Eso es importante. Son dos maneras de procesar. Las cosas, ¿no? El chiste es aceptar. Todos nos vamos a morir. Eso es lo único que tenemos de certeza en esta vida, es de eso. Sí. Es y lo como único. Que no lo queremos tampoco aceptar, no quisiéramos escucharlo. No quisiéramos, ¿no? Pero pues va a suceder. Y se van a morir pues los que están cercanos a nosotros, unos antes, otros después. Entonces son pérdidas que nos guste o no, todo ser humano trae aparejadas a su condición de ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos de aceptar esta cultura de aceptar no solamente la muerte, sino la pérdida como parte del infinito cambio que tiene el universo, ¿no? Exacto. Y de su evolución, porque creo que también es evolución, ¿no? Exacto, es aceptar, esto va a suceder, lo tengo que aceptar, y pues ahora sí que no hay de otra más que estar trabajando en eso, vivir diariamente, disfrutar a tu familia, y sobre todo no tener culpas, estar bien con uno mismo, porque de la forma que vives, de esa forma vas a morir. Y se oye así como extraño. ¿Será cierto? He oído eso, ¿no? Que como vives, yo antes mueres, no lo creía. ¿Será como una ley? Yo creo que sí. Yo antes primero... ¿Y a qué nos invita de serlo, ¿no? Si tú eres una persona que vive enojada, vas a morir enojado. Vas a vivir, tus últimos momentos o tus últimos días o meses en tu agonía, vas a vivir enojado. Si tú eres una persona feliz, cuando te llegue el momento vas a decir, pero disfruté mi vida, valió la pena. Imagínate que de repente, imagínate que fuera tu último día y que digas, pero no hice, no, 1000 cosas que tengas encima, o hice y no debí de haber hecho, y todas esas culpas las vas a traer. Entonces, lo más importante es vivir, de verdad, eso es súper importante, el aquí y el ahora, que se oye fácil, pero cuesta trabajo. ¿Qué es el aquí y el ahora? Como ahorita estamos aquí y ahora. Disfruta pero este momento, significa, ¿no? Disfruta este momento, y no estés pensando, y cuando salga de aquí tengo que... Disfruta este momento, lo que estás haciendo, si vas a ir a comer, si vas a ir a pasear. Te invitaron a un viaje y mucha gente, no, pero es que viajar y cuánto me va a costar. ¿Puedes? Hazlo. Hay gente que no puede y obviamente tiene que aceptar su situación y demás, pero si puedes viajar, si puedes ir al cine, si puedes ir a comer, si puedes ver a tus amigos, hazlo, disfrútalo porque hoy los tienes, no lo sabes mañana. Entonces... La verdad es lo que te digo, y si una persona vive enojada con resentimientos y todo, así va a morir, tristemente, enojada con el mundo, y hay gente que vive así. Tenemos que aprenderlo, Adriana. El título de nuestro programa es Tanatología, aprendiendo y asumiendo la pérdida en nuestras vidas. Asumir las pérdidas sería el vocablo correcto, y ¿crees que se nos debería de enseñar pues desde pequeños a que la pérdida es una constante? Porque incluso, pues, no sé si se puedan hacer analogías de este tipo, pero dejamos de ser niños, dejamos de ser adolescentes, dejamos de ser jóvenes, dejamos de ser adultos, dejamos de ser viejos, ¿no? ¿Cuántos niños
no quieren ser adultos. Dejamos de ser atractivos, dejamos de Todo se ser pierde. Competentes. Todo, la y belleza entonces, se acaba. como que todos estos cambios pues nos traen también sufrimiento. Podremos asociarlo con crisis también. Claro, ¿no? y viene el problema, por ejemplo, la gente que no acepta. Entonces, pues todos los días envejeces. Un bebé envejece. Sus células van cambiando todos los días, ¿no? Claro, tú dices, bueno, un bebé le falta mucho para volverse un anciano. Bendito sea, ojalá y llegue, ¿no? Y llegar a ese ciclo de decrepitud, pero aceptarlo, ¿no? Y no empezar con que ya, y se cambian las caras y se cambian los cuerpos con una desesperación de no envejecer, de no cambiar, y es algo inevitable. Tú pones una manzana y al ratito se oxida y se hace viejita y se arruga, y lo mismo te pasa a ti, al árbol, al perro, a todos nos va a pasar, y aceptarlo, vivir con dignidad, envejecer con dignidad, y pues aprender que envejecer pues es una virtud, es algo que ojalá y todos pudiéramos llegar. Sí, no todo el mundo envejece, tiene. Y aun cuando hablamos de que pues la vejez tiene a veces sus achaques propios, pues no todos tenemos garantizados, primero, llegar a viejos, y menos sanos, ¿no? Entre Exacto. comillas, ¿no? Con el mínimo de achaques Exacto. de los que se pudiera hablar. Pero si habláramos de la tanología como una especie de aprendizaje, de enseñanza transversal, para que nos permitiera progresar, crecer, vivir plenamente, como tú dices, en el aquí y el ahora, ¿qué podríamos hacer, ¿no? En la escuela, en la familia, entre los amigos? ¿Cómo procesar este tema que su simple título a veces nos sabe o nos huele a muerte? Hablar con la verdad con los niños. Es curioso que a los niños les niegan por ejemplo, ¿se va a morir mi abuelito? Sí va a morir. Ahorita, por ejemplo, que salió la película de Coco, fue así como que el boom. De repente muchas personas me preguntan, ¿qué les digo a los niños? Ajá. ¿Qué le digo? Porque mi hijo pregunta, ¿me voy a morir? Una persona que me dijo, no, yo ya le dije que no se preocupe, que estamos formados como en una fila y cuando le llegue su turno, pues va a morir. Y dices, ¿por qué le dices eso? Porque aparte ni es cierto. Aparte ni es cierto. Ya me va a tocar, ya sí, me va a sí, estar y cómo me salgo de la fila y me voy para atrás. O si le toca mucho antes de lo que pensaba, o a mi mamá. ¿por qué? Imagínate, ¿no? un niño pensar, y si se muere mi mamá primero, ¿qué hago? ¿No? Entonces, pues pensar, bueno, pues todos nos vamos a morir, eso no hay... Ahora, ¿cómo niños? entender la muerte? Porque dices, bueno, ok, todos nos vamos a morir. Pero ¿cómo entender la muerte como el finiquito de la existencia y de la conciencia, el inicio de un proceso nuevo, un umbral diferente donde no sabemos a dónde se va, a dónde se llega? Porque creo que el principal miedo, temor es esta pérdida a la vida consciente o a la conciencia, ¿no? Pues y de para eso repente están las desaparecer en el religiones. plano físico, ¿no? Cada quien tiene sus creencias, por ejemplo. Cada quien tiene una religión. Y unos piensan, pues, que van a reencarnar, que van a irse al cielo. Entonces, si esa persona cree que se va a ir al cielo, pues que se lo diga a sus hijos. Todos nos vamos al cielo. Y tu abuelito, tu X, está en el cielo. Eso es lo mejor. ¿Dónde está, por ejemplo, los ateos? ¿Dónde está? Pues está en tu corazón, porque eso no hay manera de que salga de tu corazón una persona que tú quisiste, por mucho que ya no esté. Una persona muere realmente cuando es olvidada. Cuando se olvida. Yo siempre he dicho eso, que realmente la gente se va y realmente la gente muere cuando ha salido de nuestro corazón, cuando la hemos olvidado. Entonces, ¿dónde vas a estar? En el corazón de esa persona. Esa yo creo que es la respuesta más clara, la más sencilla. Me pasó con una muchacha que estaba muy preocupada y no sabía ni cómo hacer la pregunta, porque decía, es que yo quiero saber, murió hace poco. Bueno, no es humano. Bueno, no es católico, entonces primero dijo, no es católico, no es cristiano, no es judío, no, pero tampoco es humano, eso es bueno, ¿qué es, no? Era un gato. Entonces, todo el mundo dándole explicaciones científicas hasta que le dijiste, ¿es dónde está en tu corazón? Bueno, se puso a llorar y todo. Me dijo, sí, es cierto, es que de ahí nunca va a salir, exacto. Claro. Ahí está su otro universo, claro, ¿no? Donde se le acogió con amor y donde se lo recuerda. Y lo padre es que si está en tu corazón realmente, con las personas que tú quieres, cuando vas a algún lugar y ves algunas cosas y te acuerdas, dices, ay, esto le gustaba, y ese día lo recuerdas y a lo mejor comes algo que a esa persona le gustaba, o lo recuerdas ese día simplemente, o las personas que ponen altares, todo eso te hace recordar a las personas que se nos adelantaron, ¿no? Por ejemplo, complicado, las personas que ahorita perdieron su casa, bueno, que en cualquier momento de sus vidas han perdido casas,
trabajos. Familiares, ¿no? En la misma tragedia. Exacto. Hay pérdida y bueno, ¿se puede experimentar pérdida con situaciones ajenas? Por ejemplo, alguien que pierde un hijo y que a otros nos duele en el alma la experiencia que está pues viviendo a alguien, o alguien que ha perdido un padre, una madre, y los amigos que empatizan con esa persona experimentan de alguna manera también esa pérdida, pues eso, porque de alguna manera si tú no lo has vivido, si lo has vivido, pues sabes qué es lo que está viviendo el otro. Y si no lo has vivido, dices, pues algún día me tocará a mí. Obviamente, sí, cuando, por ejemplo, se oyen noticias, si tú tienes un bebé, por ejemplo, y oyes una noticia terrible de un bebé, a ti te llega en el alma porque tienes el temor de que tu bebé le pase. Por eso te vuelves empático porque dices, ay, no, por favor, que al mío no le vaya a pasar eso. O oyes que a un adolescente le sucedió, lo asaltaron, lo secuestraron o se suicidó, no sé. Tú dices, no, por favor, al mío no. Entonces uno se vuelve empático pensando, por favor, que a los míos no les suceda y obviamente te pones esos zapatos. Y por eso la gente en el terremoto y en esos momentos tan trágicos, sobre todo el mexicano que es muy, muy empático, ¿no? Inmediatamente sales a ayudar porque dices, bendito sea, a mí es lo que me pasa, que es lo que le digo a mi esposo, a mis hijos, bendito sea, podemos ayudar y no pedir ayuda. Claro. En ese momento dices, hay que salir a ver qué hacer. Bueno, yo creo que es una bendición ser dadores, ser ayudadores, que a veces estar sufriendo. Que estar diciendo, yo no tengo casa, yo no tengo comida, ayúdenme. Y entonces, si puedes salir y dar lo que puedas, tu tiempo, dinero, una cobija, algo que tengas en tu despensa, lo que sea, qué bueno. Pero por lo menos dices, agradezco que estamos bien y nosotros no pedimos ayuda. Va la pregunta de los 64,000, mi querida Adriana. Caray. ¿Cómo ayuda la tonología? ¿Cómo podría ayudarnos la tanatología a ser mejores ciudadanos? ¿Y por qué, haciendo esta relación de aprendiendo a salvar nuestras pérdidas, ¿no? O quizás nuestros enojos, o quizás la desilusión de que no ha llegado ese Salvador, o ese Mesías, o ese gobierno que pueda reivindicar y desfacer todos los entuertos y las injusticias que a veces vemos a nuestro alrededor? ¿Cómo no experimentar este sentimiento de orfandad, de pérdida, de muerte en las ilusiones, ¿no? Porque no podemos lograr un mejor país con gente pues más humanitaria, con gobernantes más sensibles y honestos. ¿Cómo podemos ayudarnos con este conocimiento a experimentar un mejor comportamiento? Decías hace un rato, vive el momento, pero como que a veces no sabemos qué significa vive el momento. ¿Qué será? Encuéntrale significado, gózalo enormemente, pero gozarlo quiere decir disfruta de todo aquello que puede ser pasajero sin servir a los demás, o haz de este mundo, de estos espacios, de esos lugares en donde incidimos, un mejor lugar para vivir para todos los demás, y que te reporten de alguna manera trascendencia como Prometeo que venció a la muerte dando la ciega esperanza. Pues yo creo, por ejemplo, no tiene que ser económico, por supuesto. No, es que eso es otra creencia, que creemos que todo es material. Si sales y vas caminando y ves una flor preciosa, ¿por qué no te detienes 5 segundos de tu valioso tiempo y la admiras? Claro. O un perrito que te encantó, saluda al perrito. Si eso te hace feliz, hazlo. La gente que, por ejemplo, va manejando y que no dejo pasar porque pierdo un segundo de mi vida si te dejo pasar, ¿no? Claro. Digo, ¿qué te cuesta? Pásale. Vas a otro país y resulta que existe el tú, uno y uno. Vas a otro país donde si pierden un segundo no pasa nada, porque viven más tranquilamente. Aquí vivimos con una obsesión de yo primero. Entonces, aprender que perder un segundo o un minuto no pasa nada. Que si me detengo, voy caminando y se me antojó un pan, bueno, pues párate y cómpratelo si tienes esa posibilidad, si puedes admirar una flor, si el árbol está precioso, admíralo, ve las cosas lindas y disfruta el momento. Es lo que te decía, vivir, no sobrevivir. No se trata de todo el día, salir de la casa, ir a trabajar, regresar, dormir y volver ahí. Qué vida más difícil. Claro. Qué duro. Podríamos aprovechar la expresión de participar de la vida. Y participar de la vida quizás sean todas estas posibilidades que tenemos a lo mejor de ayudar a nuestro prójimo, ¿por qué no? Sí. De repente
pues a lo mejor reunirnos y convivir y fortalecer los lazos de fraternidad y de unidad, de ampliar nuestra tolerancia con el otro, a lo mejor salir y limpiar un parque y mostrar que es participando como se vive y se participa de la vida toda, no refunfuñando, no maldiciendo la oscuridad, ¿no? Sino prendiendo una vela que pueda ser también una guía para los hermanos que están cerca también, ¿no? Claro, sí, un día te toca en tu colonia que bueno, vamos a apoyar y vamos a hacer, no puedes estar pensando, pero si yo no lo ensucié, pero si yo no lo tiré, si yo no lo destruí, bueno, pero ya está así, vives aquí. Entonces hay que construir, hay que hacer y todo eso, pero exactamente es lo que te decía, tenemos que quitarnos los lastres que traemos. Y esta manera de expresar de que yo no fui, yo no lo hice, yo no lo tiré, es como una contracción a la vida, ¿no? Es como, ¿qué será? Como reducirte, como hacerte chiquito. Y si todos pensamos igual, pues imagínate, ¿a dónde llegamos? Muy bien, vamos a escuchar un poco, a leer un poco lo que nos dicen aquí algunos amigos. Dice Enrique Esparzauteo, felicidades por el programa, saludos a Adriana Argil. Maribel Gutiérrez, maestro Francisco, buenas tardes, un gusto como siempre sintonizarlo con este tema tan hermoso y sensible que es la tanatología. Mónica Luján dice, ¿por qué nos da miedo la muerte? ¿Será porque es algo desconocido? Porque es un desprendimiento también de lo material, de lo tangible. Nadie regresó a platicarnos qué hay del otro lado. A decirnos qué hay ¿Seremos después? Hombres y mujeres de poca fe? ¿No? Dice, o el cambio. Nos da miedo el cambio y muchas veces sabemos que la evolución es un cambio, pero no todo cambio es evolución, ¿no? Y quizás la muerte pues sea la gran respuesta, la gran incógnita, pero efectivamente nadie ha regresado para decirnos qué hay del otro lado o qué hay en ese otro plano. Pero mira, ¿no? Por ejemplo, nadie ha regresado, pero ha habido la tanatología es una ciencia, está súper estudiada con el método científico y demás, y se han hecho muchos estudios de gente que no ha muerto por completo, pero que ha tenido paros cardiorrespiratorios y demás, y cuando regresan en paz, tranquilos, no regresan así agobiados, ni con miedo, ni nada. Si tenían mucho dolor. Regresan con una gran paz. Este librillo de vida entre vidas y regresan sin ese dolor. Que se quedan en una especie de registro intermedio, pero más como una energía, ¿no? Como un ente. Que como una experiencia de vida material. Mucha gente, ¿no? Que, por ejemplo, acostumbra a ver a sus muertos, digamos, cuando ya están en el ataúd y demás, y dicen, es que parece que está dormido, está en paz. Entonces, pues eso nos da cierta tranquilidad de que en el momento de morir a lo mejor puede haber sido doloroso, una agonía larga, cosas así, pero ya en el momento de morir experimentan paz. ¿Y no será también que sabemos muy poco acerca de qué somos realmente, quiénes somos realmente? Porque tú podrías decir, bueno, él ya no está ahí, pero ahí está eso que creía que él era, su cuerpo material, ¿no? Entonces, al creer que somos el cuerpo material, obviamente cuando cesan las funciones de pues creemos que se acabó todo. Exacto. Pero aquí hay un espíritu que anima, que vivifica el cuerpo, ¿no? La energía queda. Hay una conciencia que es de alguna manera un saber y que ahora, haciendo analogías con esto de la nube y subir los archivos y todos esos registros, pues se me figura que nuestras experiencias de vida quedan almacenadas, y si no almacenadas, pues están en otro plano, ahí en esto que llamamos la Matrix o la nube, y que al no saber qué hay allá, pues por supuesto que nos da miedo desprendernos de aquí. Claro. O como el niño que va sujetándose en la alberca de la orilla y pues no se suelta porque su seguridad está en eso que puede sujetar, pero no se atreve a soltarse para quizás experimentar una realidad distinta. O cruzar hasta el otro lado. Por ejemplo, lo que la gente debería de trabajar todos los días de su vida es la trascendencia. ¿Qué voy a dejarles? Por ejemplo, uno le preocupa, es que qué planeta le voy a dejar a mis hijos y qué país les estoy dejando a mis hijos, pero también es importante pensar qué van a contar de mí cuando ya no esté. Qué padre cuando de repente familiares que ni conociste y que te cuentan, ay, la abuelita o la bisabuelita hacía esto, cosas buenas. Y que tú ni los viste nunca en tu vida, pero sabes que la abuelita fulana fue una persona que hizo cosas buenas o que guisaba muy rico. No sé, cada quien podrá dejar algo de trascendencia en su familia, en sus hijos, en sus nietos. Claro. Entonces, si tú trabajas en eso, obviamente vas a ser una mejor persona.
¿Crees que el sentido de esta vida sea eso, convertirnos en mejores personas? Yo creo que todos ¿Y qué tenemos sería una ser misión. mejores personas cuando somos capaces de no pensar solo en nosotros, Exacto. sino de pensar en el beneficio de la humanidad, en ese bien común? Exacto, yo creo que en todos esta tienen posibilidad eso. de compartir nuestras luces y nuestras comprensiones con otros, Yo creo que para sí. quizás trascender en un plano mucho más grande que este plano material, ¿no? Yo creo que, y si no, qué vida tan triste, todos tenemos una misión. Y hay gente, bendito sea, que se dedica, por ejemplo, hay artistas que a los niños sin casa, a los que tienen cáncer, a los viejitos, a cada quien, ¿no? Pero uno que no tiene, no es millonario ni mucho menos, te lo aseguro que tú has ayudado a alguien. Tú a lo mejor has caminado y te encuentras un perrito atropellado y lo levantas, o hay un perrito que no tiene de comer y le das, o un niño, siempre has ayudado, en tu vida has hecho algo. Espero, yo me imagino que todo el mundo hemos hecho eso, ¿no? Claro, Alguna vez en la vida, ¿no? Así es. ¿Por qué nace esta necesidad o vocación de apoyo, de servicio Yo para creo con que los todos demás? tenemos una misión en la vida, ¿Cómo nació en ti? ¿Cómo nació en Adriana? los animales. ¿Ah, sí? Sí. Los animales, ¿qué? Amor a los Yo animales, amo a la los gatos, protección. por ejemplo, a la protección. Entonces, si yo veo un animalito desprotegido, me duele muchísimo. Cualquier animalito. Cualquier Porque animal. hay algunos que quieren un animalito, pero les repudia a otro, ¿no? Tengo un poquito de miedo a las aves, un poco, Ajá. me dan cosita, ¿no? Pero bueno, jamás maltrataría Pero una. respetas la vida toda en sus a toda la expresiones vida. infinitas, ¿no? A las aves, los árboles, las flores, el pasto, lo que sea. Yo respeto a la naturaleza siempre. Pero tengo mucho amor hacia los animales y desde niña he ayudado a animales, he recogido animales, los he incluso a llevarlos al doctor porque si le pasó algo, aunque no sean míos. Entonces, pero si todos tuviéramos algo así, y yo, pues, los niños, y tú, los perros, y otro, los gatos, y otro, lo que sea, pues cambiaríamos muchísimo, ¿no? Y el no permitir, oye, está destrozando un árbol, oye, niño, educa a tu papá y dile que esto no sea así, que no te permita Claro. hacer esto, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen por acá. Nos dice Javier, dice Paola, ya nos felicitó. Dice, buenas tardes, maestros, saludos por el tema desde Santa Fe. Tema tan temido, el duelo, el dolor, el sufrimiento, la muerte. Javier dice, ¿cómo superar 3 pérdidas? Esposa, hijo, trabajo. ¿Cómo te levantas? Digo, el caso de Javier, no sé si sea el caso de él o de alguien, pero caramba, a veces parece que la vida como si se ensañara, ¿no? Sí, hay gente Dice así. Carla Arias, buenas tardes, maestro, como siempre un gusto verlo con este tema que da miedo, ¿no? Pero a la vez necesario hablar de las pérdidas, la muerte. Carla dice, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? Aide Valencia dice, hola Francisco, buenas tardes. Sí, con todo lo que tienes no eres feliz, con lo que te falta tampoco hay que valorar todo. Dice Mariel, maestro, saludos, qué bonito tema. Dice, siempre trayéndonos los mejores ponentes en su ramo, estás realmente haciendo mejores ciudadanos, que ese es el tema que queremos. Exacto. ¿Cómo podemos ser mejores personas, mejores ciudadanos? Y yo creo que esta es una de las reflexiones. Si la vida es tan corta, por ahí decía Santa Teresa de Jesús, ¿por qué amargarla y hacerla chiquita con cosas tan mezquinas, cosas Claro. tan pobres, cosas que no generan? Quizás cualquiera Mira, pueda hay destruir, gente- pero no todos pueden crear, ¿no? Por ejemplo, para responder una de las preguntas, hay gente que siempre encuentra algo malo en todo. Y hay gente que en todo lo malo encuentra una oportunidad. Bueno, perdí, pero ahora puedo hacer. Y hay gente que aún ganando no me refiero a dinero ni mucho menos, Sí. gana siempre, pero. Entonces dices, ahí Caramba, está. bueno, es un Exacto. problema de actitud. Pero heredable seguramente. Claro. Seguramente en su familia son así. Entonces, si tú te das cuenta que sí es cierto, yo soy una persona pesimista y siempre le encuentro el pero, pues entonces intentar cambiar y Claro. decir, bueno, ahora voy a pensar, me ha ido mal, he tenido estas pérdidas, pero seguramente esta persona, bueno, quiero creer, y si no, puedo dar tengo mi Twitter, es Claro, adelante. Argil Adriana, y puedo ayudarle de alguna manera, pero sí, muchas veces, sí, a lo mejor esa persona ya lo superó, y si no, esa persona puede lograr crecer muchísimo, al ir aceptando, al ir logrando tener una ganancia de todo esto que ha tenido. Ok, entonces podríamos redefinir la tanatología y no decir que la tanatología es la ciencia que nos ayuda a asumir nuestros procesos de pérdida, sino incluso también a encontrar vida dentro de la vida. Por ahí leí alguna línea de que tenemos 2 vidas.
y la segunda comienza cuando te das cuenta de que tienes solo una. Entonces te das cuenta que solo tenemos el aquí y el ahora, porque incluso hablar de mañana es una ficción. Imagínate si todos supiéramos lo que va a pasar. Qué vida tan aburrida. Si tú, por ejemplo, hoy tuvieras un libro donde está escrita tu vida, ¿leerías la última hoja? Híjole, pues a lo mejor no, pero hay gente que sí, la mataría la curiosidad. Sí. Pero entonces, yo creo que le quitarías ese sabor a la existencia. Le quitas el sabor porque ya sé, este año ya no me voy a esforzar porque ya sé que a fin de año voy a ir a tal cosa. Sí. O me voy a ganar esto, voy a hacer, o ya sé que me van a asaltar. Eso sí estaría padre saberlo. O fíjate, a lo mejor la empobrecerías, porque si dices, ya sé que de todos modos voy a llegar allá y me tiro y me echo en la hamaca y dejo de vivir, pues en realidad sería una gran pérdida. Exacto. Porque no habrías intentado lo que hubieras intentado mal o bueno, independientemente de a dónde tendrías que llegar. O sea, salir del determinismo y a lo mejor decir que la vida es eso que estamos haciendo cuando estamos conscientes. John Lennon en una canción dice, la vida es eso que está pasando mientras nosotros estamos platicando. Ese es el aquí y el ahora. ¿Verdad? Justamente. Lo dejas ir porque yo estoy con el ojo puesto de que en 2 años yo voy a hacer tal cosa. Pero tú no sabes en 2 años todo lo que va a suceder y con lo que te vas a topar, cosas buenas y malas. Eso nadie lo sabe. Pero cosas buenas que las vas a... No, espérate, esto no me quites porque yo voy hacia esa meta. No. Vive lo que estás viviendo, disfruta lo que estás haciendo para llegar, probablemente, esperemos que puedas llegar a esa meta, porque muchas veces surgen oportunidades o problemas y tienes que ir cambiando rutas para lograr tus cometidos. Pero entonces lo importante es intentar que tú todo lo que desees lo vayas viviendo y siempre tener, por supuesto, una meta. Eso es importante, no de, bueno, yo vivo el aquí y el ahora y lo que sucede y lo que me vaya encontrando, tampoco se trata de eso. Claro. Pero sí tener una meta, pero poner ojo, porque mucha gente es que no consigo trabajo y no tengo oportunidades, y las oportunidades las tiene cada 10 minutos, pero no las ve porque está enfocado en que quiere algo precisamente. Entonces, a lo mejor tienes 1000 oportunidades, pero las dejas ir, porque no, yo nada más quiero eso. Esto me lleva a hacerte la pregunta de, ¿crees en la muerte en vida? Sí, por supuesto. Dice el poeta que no es más muerto aquel que yace en la tumba fría que aquel que tiene muerte el alma y vive todavía. Tener los ojos abiertos no necesariamente es estar disfrutando de la plena existencia. Exacto. Entonces, sería que cobrásemos conciencia de esta oportunidad, incluso ni siquiera de estar desempeñándote en una gran labor o en una gran acción, sino de saberte vivo, disfrutando el impacto de todas las impresiones que te da la naturaleza y que puedes percibir y recibir a través de tus sentidos, como lo es la vista, el oído, el tacto, el gusto, ¿no? Y hablando otra vez de ese libro del que dices, imagínate que estuviera ahí tu libro, ¿te gustaría leer la última página? Pues a lo mejor saber que quizás no haya final en la última página y sea la gran oportunidad de escribir el libro que tú quieres o el bestseller que puede llegar a ser tu vida, si tú te aplicas a la vida, si tú te comprometes con la vida a vivirla. Parece como absurdo, ¿no? ¿Cómo que me comprometo a vivir si vivo por el simple hecho de vivir? Bueno, es que no es lo mismo estar que ser. Exacto. ¿No? Estar pueden ser los objetos, pueden estar las cosas, pero ser implica este intercambio vivo, dinámico con la vida toda, aun cuando no nos demos cuenta que estamos percibiendo 1000 cosas a nuestro alrededor, ¿no? Exactamente, y es como si hoy te estaba proponiendo leer un libro de la última página de tu vida, pero si leyeras tu libro de tu historia, ¿qué le cambiarías? Y que además lo leyeras y dijeras, no me gustó nada. Esto mi no, historia. Se lo borro, se lo pude haber hecho mejor, Exacto. ¿no? Pude haber tenido mejores páginas, pude haber hecho mejores capítulos. Y eso, por ejemplo, es muy importante. A la hora de morir, la gente puede tener muchas cosas que le faltaron, que quiso hacer. Lo importante es que se dé cuenta y que diga, pues sí, me faltó esto. Hay gente que ya para el proceso de morir, pues tienen varios meses porque tienen una enfermedad terminal, pero todavía tienen oportunidad porque están en condiciones de hacerlo. Pueden realizar todavía muchas cosas. Yo quería escribir un libro, pues que lo hagan. Es que ya tengo 70, 80 años, no importa. ¿Y si aunque sea de 10 hojas. Bueno, pero ¿cómo superamos este enojo, Adri? Porque pues yo me imagino, digo, no estoy para criticar absolutamente a nadie en una condición así, que te enojas con la vida o que te enojas con Dios, que te da ira, que te sientes, no sé, que te sientes con un dolor en el alma enorme que impide que tú te apliques
a vivir como si nada estuviera pasando, sabiendo que estás condenado a morir y que quizás la única diferencia entre otro y tú es que el otro pues a lo mejor sí tiene fecha de término, mientras que el otro no sabe cuándo y a lo mejor hasta se va antes. Ese es, por ejemplo, el proceso del duelo. Tiene varias fases y una de esas es la ira, el enojo, la depresión, la negociación. Si me cambias este diagnóstico, yo te ofrezco tal cosa y empieza uno todo eso. El problema es que mucha gente se queda ahí, que no logra superar eso y se mueren con ese enojo. ¿Y cómo hacemos para superar? Porque yo creo que esto es una muerte en vida. Es llegar, exacto. Eso es una muerte en vida. Exactamente. Y yo creo que peor que morirse es estar muerto en vida, ¿no? Horrible. Haberte dado horrible. cuenta que estabas vivo y que estabas muerto al mismo tiempo. La gente que ¿no? siempre está criticando a los demás, la gente que siempre le está encontrando el punto negro a la situación y que dices, qué horror. Nos Disfruta. preguntan aquí, mira, fíjate, dice Hugo Flores, amigo también entrañable, lo saludamos. Dice, ¿qué siente un suicida de quienes lo quieren? ¿Remordimiento o libertad? O quizás con su suicidio esté tratando de lastimarlos, o es esta incapacidad de afrontar, asumir la vida, pues como es con su realidad, a veces cruda y lamentable, pero como es, ¿no? Generalmente No quererlo procesar, no quererlo digerir, ¿no? Dice Norma Nieto, que ha platicado aquí con nosotros también un poco de constelaciones, ¿no? Y nos ha hablado, mi querida amiga Norma, acerca de esa lealtad también que de repente le guardamos a nuestros muertos, a nuestros difuntos, y que de repente en atención a esa lealtad que les guardamos, pues a lo mejor repetimos un comportamiento, que no necesariamente nos da vida y hace más viable y más funcional la existencia. Lucio Pérez dice, saludos, comparto con ustedes esta frase, así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada produce una dulce muerte. ¿Habrá dulces muertes? Yo creo que a lo mejor sí, cuando has visto florecer tu vida y has cumplido con tus ciclos. Cuando has vivido. Y puedes decir con la satisfacción del deber cumplido, Señor, pues me entrego a ti, ¿no? Y ¿no? dejas a tus hijos de la mejor manera y a tus nietos, o lo que tengas en tu vida, lo dejas de la mejor manera. Pues yo creo que hay mucha gente que de pronto dice, yo ya viví mucho y ya viví, disfruté, ya me quiero ir, ya quiero descansar. Hay gente porque no quiere vivir, porque ya no tiene esperanza, ya no tiene nada. Eso sí está triste. Pero hay gente que de pronto pues ya dice, yo ya lo viví, ya lo que me reste vivir, ya es, ahora sí que un plus, ¿no? Ya es ganancia. Todo lo demás lo he disfrutado y lo he vivido al máximo. Por ejemplo, la otra pregunta, sí, eso cuidado, ¿no? De enaltecer a algunos muertos, y no porque se haya muerto es una buena persona. Si fue una mala madre, muerta no va a ser ya buena. A lo mejor tuvo cosas o de estos buenas. Roles que se repiten, ¿no? De que se fue repiten, viuda, y se repiten, o de y se que repiten. tuvo alguna circunstancia de vida que quizás por una lealtad inconsciente nosotros estamos Y repitiendo. repites, y de repente, valiente el que se da cuenta de esto no me está gustando y lo cambia. Y cambia totalmente la historia para ya sus hijos, ¿no? Entonces, es difícil porque obviamente en esa familia pues va a haber problemas, ¿no? Ahora, no tendríamos que experimentar necesariamente la muerte para darnos cuenta de que hoy por hoy, ¿no? Vida, fíjense amigos, este ejercicio, ¿no? Que vida no es exactamente lo que tenemos. Vida no es exactamente lo que tú y yo estamos viviendo, sino que vida sería lo que podríamos vivir con esta nueva conciencia, aprovechando conscientemente, con gran intensidad, Claro. este proceso de existencia, porque a lo mejor como que de repente nos aletargamos en un ritmo de vida que parece una rutina, una rutina que parece más bien una inercia de muerte, ¿no? Que no nos permite darnos cuenta que estamos perdiendo y dejando de disfrutar lo más maravilloso, desde paladear, ¿no? El platillo que estamos una degustando. sopita, lo que cada quien pueda comer. La pregunta de los ¿No? 64,000 que me hacías hace rato, ¿no? El problema es que, pues, en el país que estamos viviendo ahorita es bastante complicado, ¿no? Porque hay mucha gente que no le alcanza para comer bien, tiene que trabajar muchísimo, tiene que estar pobres, o sea, ya no pueden verdaderamente ni llevar a sus hijos a la escuela entre la inseguridad, el costo del transporte, los malos sueldos, 1000 cosas, y que dicen, y que yo que disfruto si me tengo que partir el lomo todos los días para medio sacar a mi familia adelante, ¿no? Ese sí es un grave problema y ese Bueno, sí eso aparte de ser una realidad triste, sí, se puede considerar como una pérdida, como un duelo. Claro, hemos perdido todo de México. Un país tan maravilloso, es increíble México, que tenemos todo.
La gente de México es lindísima, la mayoría. Hay gente auxilio que se ha dedicado a destruir o a robar o a secuestrar y a hacer cosas espantosas, ¿no? ¿Qué es lo último que deberíamos de impedir que nos arrebataran? ¿Qué es lo último que deberíamos de no permitir que se convirtiera en una pérdida en nosotros? Esta costumbre. El que lo veamos ya normal. No, pero ¿qué es lo último que no deberíamos de permitirlo? Por ejemplo, perder la esperanza. Claro, pero aparte lo que estamos permitiendo es, pues sí, así está la situación, pues sí, pues cuídate porque están robando. Hemos perdido la fe, la esperanza, yo creo. Ya lo vemos como algo que ya está sucediendo y que así va a ser y qué tristeza. No podemos permitir que esto continúe. ¿Cómo nos puede ayudar la tanatología para reconsiderar esta percepción de vida? Dicen por ahí que lo que más impacta a la gente no es lo que les pasa. Lo que más impacta a la gente es cómo interpreta lo que le pasa. Y la interpretación, amigas y amigas, es un factor educable. Entonces, ¿cómo podríamos, con ayuda de la tanatología, de esta conciencia de que somos finitos, ¿verdad?, hacer de este tema un tema de vida y no de muerte, un tema de vida y de ganancia y no de pérdida, porque estamos diciendo que la percepción es un factor educable. ¿Cómo reeducar nuestra manera de ver y de reentender para no postrarnos? Porque si bien es cierto, pues hoy hay mucha gente pues que sufre, pero esto ha sido una constante a lo largo y ancho de la humanidad, ¿no? Y de su historia. Y esto no es para resignarnos, sino que cuando aprendemos a reinterpretar los temas, quizás podamos sacar fuerzas y podamos sacar visiones que nos alienten a extraer lo mejor de la vida, de nuestro comportamiento, quizás a reinventarnos para poder vivir en vida, ¿no, Exacto. Adriana? Si tú a una persona que ha perdido y todo lo ve como pérdidas, que empiece a ver que las pérdidas traen ganancias. Muchas veces, a la hora de estar perdiendo, vas a obtener sabiduría, vas a obtener mejores relaciones, vas a aprender a vivir, vas a aprender a valorar lo que tienes, tus momentos, tu vida, todo eso te va a ayudar a ser una mejor persona. Si eso, a la hora, no es posible que tenga que haber una tragedia muy grande para que todos nos unamos. A la hora de la hora, cuando hay una tragedia muy grande estamos unidos, pero después ese es tu problema y yo el mío. Entonces, si nos podemos unir, eso estaría muy bien, pero que todos tengamos la misma mentalidad. Pero ¿cómo llegar a este sentimiento de unidad, a esta masa crítica de pensamiento que yo creo que es un nivel de evolución al que deberíamos de aspirar como humanidad, ¿no? Ser masa crítica, positiva, obviamente, elevada, porque sin lugar a dudas cuando nos damos cuenta que lo que te pasa a ti también me pasa a mí. Exacto. Que somos el uno, que somos el uno fundido en el múltiple, que cuando a ti te violentan y salgo a defenderte, sé que tú lo harás también por mí y que estamos no solamente conteniendo, sino disolviendo esas fuerzas oscuras que a veces también existen, ¿no? Nos preguntan por acá, mi estimado profesor, ¿existen lugares en donde se apoya a la gente en su luto y no piensen en acompañar al ser querido que se ha ido? O sea, a morir inmediatamente. Creo que este es otro tema también que pudiera ser la eutanasia, ¿no? No. No, es otra cosa. Existe también el acompañamiento tanatológico. Ese es cuando una persona ya está muriendo, está ya en su... Que sabemos que está en un proceso de despedida. Muchas veces ya lo sacaron del hospital, ya le dijeron vaya, llévelo a su casa, que pues muchas veces es lo más adecuado porque en los hospitales ni siquiera puede visitar las familias, hay horarios... Es muy difícil, ¿no? Si se lo pueden llevar a su casa el acompañamiento tanatológico sirve para ayudar, como poner un poquito de orden, ¿no? Llegar y tranquilizar a la persona que está muriendo, ver que si las luces, que si el sonido, que esté de la mejor manera esa persona y los familiares puedan despedirse, otorgarle el permiso a que se vaya, porque luego no, por favor, no te vayas. No lo queremos dejar ir. No, exacto. Él no se quiere ir o quizás exacto. se quiere ir, pero no lo dejamos ir. Pero no lo dejan. Ha habido situaciones de que incluso bebés, que tú dices, ¿qué puede entender un bebé? La mamá le suplica no te vayas, no te vayas, no te vayas, y el bebecito no se muere. Entonces, hasta que la mamá se le explica que se tiene que ir. Y han de ser cuadros dolorosos. Espantosos. ¿No? Mira, te lo digo y se me enchina la piel. Sí. Y entonces, hasta que la mamá le otorga el permiso al bebé, el bebé puede morir, ¿no? Lo mismo sucede con cualquier familiar cuando les dicen, puedes irte, vamos a estar bien, nosotros vamos a ver cómo, pues tienen que idear la manera de
¿Qué va a pasar ahora cuando ya no esté? Porque a veces es el proveedor, a veces el jefe de la familia, ¿no? Entonces, de pronto, ¿qué va a pasar? O el que reporta un sustento emocional enorme, como pudiera ser un bebé, un pequeño. Exacto, ¿no? O la madre, que hay, en México se usa muchísimo el matriarcado, por ejemplo. Cuando falta la madre, muchísimas veces las familias se deshacen. Es cierto, se deshacen. O se muere el papá y el papá es el proveedor y entonces lo económico. Entonces, es complicado. Bueno, definitivamente nos preguntan por aquí, Artemio Luna, maestro Francisco, qué buen tema para reflexionar, sin lugar a dudas. Los temas nunca los agotamos, amigos, hay tantas circunstancias de vida, pero de alguna manera nos dan idea para comenzar pues a digerirlos, ¿no? Al interior de nosotros, a no ser ajenos a ellos. Dice también, vivamos una vida plena y de crecimiento personal, alejada de rencores, prejuicios, de tal manera que cuando nos llegue la hora podamos dejar este mundo sin arrepentimiento alguno. Bien. Marcos Fernando Pérez Guzmán. Lo entendió. ¿Sí? ¿Es qué? Que Marcos Pérez dio una frase muy bien, está completamente excelente. Felicidades, Marcos. Es un tema difícil, dice Fernando Guzmán, pero gracias al maestro Francisco, a sus invitados, dice, por los tópicos tan útiles. Pues sin lugar a dudas, queremos seguir compartiendo temas que empoderan a la ciudadanía, porque creo que vivimos también con tantos miedos falsos, con tantos mitos falsos que nos matan en vida, ¿no? Y que quizás si en este aprendizaje y en estos despertares, quiero llamarle así, podemos ir creciendo también en conciencia, pues llegará un momento en que podremos decir como el poeta, ¿no? Vida, nada te debo, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Algo para despedirnos, mi querida Adriana. ¿Qué nos recomienda, sobre todo a los mejores ciudadanos? Porque queremos dejar huella. Yo creo que algo triste en una vida es cuando esa vida se va y fue efímera, no dejó huella, no trascendió, hablabas de la trascendencia. Y aún con cosas sencillas, porque a veces creemos que tienen que ser cosas rebuscadas. Y yo creo que la gran obra es esa que vamos haciendo todos los días, incluso a veces inconscientemente. Pues sí, sobre todo que sepan... muchas veces el dolor es inevitable en las pérdidas, pero el sufrimiento es opcional. Trabajarlo, a lo mejor intentar cada quien en su casa, bueno, y si yo tuviera mi libro, ¿qué cambiaría? Y si tengo mi libro para futuro, ¿qué me gustaría que se escribiera en ese libro, ¿no? ¿Qué quiero ser y qué quiero dejar a mis seres queridos? Entonces yo creo que si todos nos ubicamos ahí, a lo mejor, pues digo, esto no me gustaría que lo supieran mis seres queridos, no me gustaría que vieran pues ese lado oscuro, feo que he hecho en mi vida, a lo mejor cambiamos, ¿no? Puede ser un atisbo de conciencia que te dé un viraje, un cambio de dirección en tu conducta. Y nunca es tarde, a cualquier persona de cualquier edad lo puede hacer. Entonces... Y subrayo un poquito lo que dijiste, hay que diferenciar entre dolor y sufrimiento. El sufrimiento es opcional, es estarnos haciendo harakiri solitos nosotros. El dolor ahí va a estar y hasta que lo puedas superar. No queriendo digerir el sufrimiento, el dolor pues es una etapa de nuestra naturaleza humana, incluso para valorar pues las bendiciones que la misma vida nos da, ¿no? No podríamos agradecer, que creo que esa debería de ser la actitud, agradecer que estamos vivos, que pudimos vivir, que pudimos ser conscientes de esta vida, ¿no? Y no estar en esa actitud de pérdida constante que es una especie de muerte en vida, ¿no? Exactamente. Como estos famosos zombies, los Walking Dead, que parece, de repente nos convertimos en muchedumbres de gente zombie, porque hemos perdido el significado, la ilusión de vivir, de servir a los demás. Y por eso creo que los grandes en la historia pues siempre han dicho que se vive realmente cuando se sirve, ¿no? Por eso decía un presidente por ahí, famoso, grande de los Estados Unidos, que servicio es la renta que pagamos por el espacio que ocupamos. De tal suerte que si queremos ocupar más espacio en esta vida, sin lugar a dudas tenemos que servir más. Anuncio para los amigos de Mejores Ciudadanos, me dicen por aquí que vamos a tener una actividad el día 17 en el Parque de la Colonia Moderna. Los que se quieran sumar, queremos no solamente hablar, queremos dar testimonio de vida, queremos ese día invitar a los usuarios del parque pues a tener un comportamiento cívico de ese espacio público hermoso que de repente tenemos y no cuidamos, a cuidar nuestros entornos, a comportarnos mejor, a hacer eso, más y mejores ciudadanos y a invitar a la gente a la participación, porque es desde la participación y desde la acción
que podemos darle sentido y significado a la vida, Adriana. Claro que sí. Y bueno, pues no nos resta más que despedirnos de todos nuestros amigos. No sé si quieras dar una vez más tu correo, un teléfono, alguien que quiera algún acompañamiento, Sí. alguna asesoría. Pues aquí está Adriana, amigos. Y si hay otros temas que quieran tratar respecto de este o en particular, pues seguimos a sus órdenes. Recuerden que ustedes mandan y aquí estamos para servirles. Tus datos, Mi Adrianita. Twitter es Argil Adriana y ahí estoy a sus órdenes, contesto todos los mensajes, todo, cualquier duda y claro que sí, estoy dando Una vez consulta. más, puedes deletrearlo. Argil, Adriana, puedes deletrear Argil. Argil, A-R-G-I-L, Adriana, Argil, bueno, es @Argil Adriana, ¿no? En Twitter. Y @Argil Adriana. Adriana. Muy bien, lo subimos de todos modos a la página de Mejores Ciudadanos. Por favor. Y bueno, pues amigos, nos despedimos, les hacemos Gracias. la invitación para que podamos disfrutar, seguir compartiendo y hacer de verdad de esta vida una vida que valga la pena ser vivida. Por Dense supuesto. cuenta que existen dos vidas y te das cuenta de la segunda cuando comprendes que solamente hay que una. solo era uno. Cuídense mucho, un gusto, somos más y mejores ciudadanos.